El tren militar se detuvo con un chirrido áspero sobre los rieles oxidados. Era el primer convoy que llegaba a Chihuahua, desde el frente del norte, y la estación, cubierta de polvo y silencio, esperaba el regreso de los hijos que la guerra se había llevado. Entre el vapor y los gritos de bienvenida, descendió un hombre con la mirada perdida y el paso incierto. Su nombre era Emilio Vargas, 28 años, soldado raso y sobreviviente de una guerra que había terminado en los papeles, pero no en su alma. El sol golpeaba fuerte, dorando los techos de lámina y las caras curtidas de los curiosos. Las madres lloraban al ver a sus hijos. Los niños corrían entre los vagones buscando rostros familiares. Emilio caminó solo, sosteniendo un morral viejo, con el uniforme descolorido y las botas cubiertas de barro seco. Nadie lo abrazó. Algunos lo reconocieron, pero nadie se atrevió a acercarse. Decían que los que volvían del frente traían consigo las sombras de los muertos. Mientras avanzaba por el camino hacia su rancho, el viento soplaba con olor a tierra y mezquite. Cada paso lo alejaba del bullicio del pueblo y lo acercaba al silencio que temía. En su mente aún resonaban los disparos, las órdenes gritadas, los gemidos de los caídos. Intentó apartarlos, pero las voces seguían allí, reclamando un lugar en su memoria. Cuando al fin divisó su casa, la garganta se le apretó. El portón de madera seguía torcido como cuando se fue, y el techo, cubierto de hojas secas. Pero algo había cambiado. Frente a la puerta, un hombre lo esperaba. No era un vecino ni un familiar. Vestía una túnica sencilla, color arena, y sus manos descansaban sobre un bastón. Su rostro irradiaba una calma que desarmaba cualquier defensa. Emilio se detuvo, desconfiado. El sol comenzaba a caer detrás de los cerros, y aquella figura permanecía inmóvil, como si lo hubiera estado esperando desde siempre. «¿Quién es usted?», preguntó con voz ronca. El hombre levantó la mirada. Sus ojos, profundos y serenos, se encontraron con los de Emilio. En ese instante el ruido del viento y de los insectos pareció desvanecerse. «Te esperaba, Emilio», dijo el hombre con suavidad. «Has regresado del frente, pero tu batalla aún no ha terminado». El soldado retrocedió un paso, perplejo. Nadie sabía su nombre fuera del pueblo, y mucho menos aquel desconocido. «No sé de qué habla», respondió, intentando mantener la distancia. «No me esperaba nadie». El hombre sonrió. «Siempre hay alguien que espera, aunque no lo sepas». Emilio tragó saliva. La voz de su madre resonó en su memoria, hablándole de fe, de promesas, de esperanza. Pero hacía años que había dejado de creer en esas cosas. «Si vino a buscar trabajo o limosna, no tengo nada que ofrecer», dijo, intentando cerrar el tema. «No vine a pedirte», contestó el hombre. «Vine a recordarte quién eres». Emilio se quedó sin palabras. Había enfrentado la muerte, la soledad y el hambre, pero nada lo había desconcertado como la calma de aquel extraño. El aire se tornó más fresco, y por primera vez en meses sintió algo parecido a paz. Sin saber por qué, bajó el arma que llevaba colgada del hombro. El hombre dio un paso hacia él y colocó una mano sobre el portón. «Entra, hijo, aquí empieza el verdadero regreso». Emilio, con el corazón acelerado, cruzó la puerta. El hombre lo siguió sin ruido alguno, como si el suelo no lo tocara. Dentro, el silencio era absoluto. La casa olía a polvo, a abandono, a recuerdos viejos. Emilio encendió una lámpara y volvió a mirar al visitante. «¿Quién es usted, en verdad?», preguntó. El hombre respondió con voz serena. «Soy quien estuvo contigo cuando creíste que estabas solo». Emilio sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Entonces comprendió, aquel no era un hombre cualquiera. Si alguna vez sentiste que alguien te esperaba, incluso cuando pensabas que todo había terminado, esta historia es para ti. Quédate. Jesús sonrió levemente. «Tu batalla no terminó, Emilio», dijo. «Apenas va a comenzar». Esa noche, Emilio no pudo dormir. El viento golpeaba las paredes del rancho como si quisiera entrar, y en cada ráfaga escuchaba el eco de los disparos. Cerraba los ojos y veía rostros
rostros de hombres que habían gritado su nombre antes de morir, el olor a pólvora, a tierra húmeda, a miedo. Todo seguía ahí, dentro de él, como si la guerra se hubiera escondido bajo su piel. Jesús dormía en una habitación contigua, o eso parecía. Emilio lo había invitado a quedarse sin entender por qué. Tal vez por educación, o tal vez porque, en el fondo, temía pasar otra noche solo. Encendió un cigarro y se sentó junto a la ventana. Desde allí veía los cerros oscuros, los mismos que había soñado durante los meses de combate. Todo se sentía igual, y sin embargo nada era igual. Al amanecer, salió al patio. El aire olía a café y pan tostado. Doña Rosario, su madre, estaba en la cocina, rezando el rosario con la mirada fija en una imagen de la Virgen de Guadalupe. Cuando lo vio entrar, dejó las cuentas sobre la mesa y corrió a abrazarlo. Emilio sintió el calor de sus brazos, pero no supo responder. Había olvidado cómo hacerlo. «Pensé que no volverías, hijo», dijo ella con voz temblorosa. «Volví, madre, pero no sé si de verdad regresé», respondió él. Jesús estaba sentado a la mesa, con las manos entrelazadas, observando sin decir palabra. Rosario, sin notarlo, sirvió 3 tazas. Emilio la miró sorprendido. Era como si ella lo sintiera allí sin necesidad de verlo. Durante el desayuno el silencio pesaba más que las palabras. Emilio no probó bocado. Miraba el vapor que salía de su taza, recordando el humo que cubría los cuerpos de sus compañeros. Jesús lo miraba, sereno. «Las batallas no terminan cuando los cañones callan», dijo de pronto. Emilio levantó la vista. «¿Y usted qué sabe de batallas?», preguntó con dureza. Jesús sostuvo su mirada. «Sé lo que es pelear por un alma que se cree perdida». Emilio se levantó abruptamente y salió al patio. El sol empezaba a calentar la tierra, y los gallos cantaban entre los corrales. Se apoyó en la cerca, respirando hondo, intentando no pensar. Pero las imágenes regresaban. El sargento Mendoza arrastrándose con la pierna destrozada, los gritos de auxilio que nadie pudo escuchar. Cerró los puños. «Ya basta», murmuró, como si pudiera callar su propia mente. Jesús apareció detrás de él caminando despacio. «No puedes huir de lo que viviste, Emilio». «No quiero hablar de eso», respondió sin mirarlo. «Lo sé, pero el silencio también mata». Emilio giró molesto. «¿Quién es usted, de verdad? ¿Por qué habla como si supiera todo de mí?» «Porque estuve ahí», contestó Jesús. «Cuando pensabas que estabas solo en el barro, yo estaba contigo». El soldado lo observó confundido, sin saber si lo que oía era locura o consuelo. Algo dentro de él quería creer, pero otra parte, endurecida por el horror, lo impedía. Doña Rosario salió al patio, secándose las manos en el delantal. «Emilio, hijo, ven a ayudarme con el agua del pozo», dijo suavemente. Él obedeció, agradecido por la interrupción. Pasaron la mañana en silencio. Cada tanto su madre lo miraba de reojo, preocupada. Sabía que la guerra le había robado algo más que la juventud. Al caer la tarde, cuando Jesús regresó al rancho, Emilio ya estaba sentado en el umbral, mirando el horizonte. «¿Por qué sigue aquí?», preguntó sin levantar la vista. «Porque no te has ido», respondió Jesús, «y mientras no encuentres paz, tampoco me iré». Emilio sintió un nudo en la garganta. «No sé si pueda volver a ser el de antes. Nadie vuelve a ser el mismo después del dolor», dijo Jesús. «Pero sí puede aprender a vivir con lo que queda». El viento sopló, levantando polvo y hojas secas. En ese momento, por primera vez, Emilio sintió que alguien comprendía el peso que cargaba. No estaba listo para creer, pero ya no se sentía completamente solo. La noche cayó lenta sobre Chihuahua, y en la oscuridad, el soldado cerró los ojos con un pensamiento. Tal vez el frente no había terminado allá, sino que apenas comenzaba dentro de él. Durante los días siguientes, el regreso de Emilio se convirtió en tema constante en las calles de Chihuahua. En la tienda de don Hilario, en la iglesia, en el mercado, todos hablaban del soldado que había vuelto acompañado de un hombre extraño. Decían que aquel forastero no comía carne, que no dormía mucho
y que su mirada parecía atravesar a la gente. Algunos lo llamaban cura, otros hechicero, y los más temerosos aseguraban que era una aparición. Emilio apenas salía. Pasaba las mañanas reparando la cerca del rancho o caminando junto a Jesús por los campos secos que bordeaban el pueblo. Nadie se acercaba, aunque muchos observaban desde lejos. El miedo se extendía como una sombra silenciosa. Una tarde, mientras trabajaban clavando estacas, Jesús dijo: «No te preocupes por lo que dicen, cada quien habla desde lo que teme». Emilio respondió sin levantar la vista: «En este pueblo siempre han tenido miedo. Antes fue de la guerra, ahora de mí». «No es de ti», corrigió Jesús. «Tienen miedo de ver lo que aún no entienden». El sol caía a plomo sobre sus cabezas y el polvo se pegaba al sudor. Emilio clavó la última estaca con fuerza. «No sé si entiendo yo mismo lo que pasa», dijo con un tono cansado. «Usted apareció en mi puerta como si me conociera, habla como si supiera todo, y aún así no sé quién es». Jesús dejó el martillo sobre la tierra. «Soy alguien que no necesita ser entendido, sino escuchado». Emilio soltó una risa breve, amarga. Escuchar, eso hacíamos allá entre el ruido de los cañones. Escuchar para saber si todavía estabas vivo. ¿Y ahora? ¿Qué escuchas cuando todo está en silencio?», preguntó Jesús. «Nada, solo el eco de lo que ya no existe». Jesús lo miró con compasión, pero no insistió. Se sentaron bajo un mezquite, y el viento comenzó a soplar con olor a lluvia lejana. A lo lejos, el campanario de la iglesia marcó las 5. En el pueblo, doña Rosario caminaba hacia la tienda. Escuchó a 2 mujeres hablar en voz baja. «Dicen que el hijo de Rosario volvió trastornado», murmuró una. «Y que vive con un hombre que cura con solo tocar», respondió la otra. Rosario apretó el rosario entre los dedos y siguió su camino sin mirar atrás. Sabía que los murmullos eran inevitables, pero le dolía ver cómo la fe de su gente se había convertido en miedo. Esa noche, Emilio regresó al rancho cubierto de polvo. Encontró a su madre rezando. «Madre, ¿por qué la gente no puede dejar las cosas en paz?», preguntó con fastidio. Rosario lo miró con ternura. «Porque cuando algo brilla demasiado, los ojos acostumbrados a la oscuridad se lastiman». Él frunció el ceño. «¿Brilla? No entiendo de qué habla». «De ese hombre», dijo ella suavemente. «Desde que llegó, la casa se siente diferente. Ya no pesa el silencio como antes». Emilio se sirvió agua y se quedó pensativo. Jesús entró poco después, con las manos manchadas de tierra y una serenidad que contrastaba con el ambiente tenso. «Buenas noches, doña Rosario», saludó. «Dios le bendiga, señor», respondió ella. Jesús se volvió hacia Emilio. «Mañana iremos al campo del sur. Hay algo que necesito mostrarte». «¿Qué cosa?», preguntó desconfiado. «Algo que olvidaron levantar cuando la guerra pasó». Emilio lo observó, intentando descifrarlo, pero Jesús no dijo más. Mientras la noche se extendía, los rumores crecían. Algunos aseguraban que el extraño hombre planeaba fundar una nueva iglesia, otros que hacía milagros en secreto. Pero en el rancho, entre el canto lejano de los grillos, solo reinaba la calma. Jesús oraba en silencio, y Emilio desde su cuarto lo escuchaba murmurar palabras que no comprendía, pero que traían paz. Por primera vez sintió que quizás ese miedo del pueblo no era por el hombre que había vuelto del frente, sino por lo que aquel visitante estaba despertando dentro de él, una fe que creía muerta. Esa noche, antes de dormir, miró al techo y susurró: «Si esto es una batalla nueva, no sé si quiero pelearla». El viento se llevó sus palabras, como si el desierto mismo las guardara para el amanecer. El amanecer llegó tibio y dorado sobre los llanos del sur. Emilio caminaba detrás de Jesús cargando una tabla al hombro. No había preguntado demasiado, solo lo seguía, intrigado por aquella calma que el hombre irradiaba. El aire olía a pasto húmedo y a tierra viva. Las montañas se dibujaban en el horizonte como sombras antiguas, y el silencio tenía una profundidad que Emilio no recordaba haber sentido jamás. «¿Qué hacemos aquí?»,
preguntó rompiendo la quietud. Vamos a levantar algo que el viento no ha podido borrar, respondió Jesús. Caminaron hasta un claro donde quedaban restos de un viejo cercado. Jesús dejó las herramientas en el suelo y señaló un punto en la tierra. Aquí. ¿Aquí qué?, insistió Emilio. Aquí pondremos una cruz. El soldado lo miró con escepticismo. ¿Otra cruz? Ya hay demasiadas en los caminos. Faltaba esta, dijo Jesús con serenidad. Es la tuya. Emilio soltó una risa amarga. No necesito una cruz, necesito olvidar. Jesús lo miró con compasión. Olvidar no es sanar, hijo. Es solo esconder el dolor hasta que te alcanza de nuevo. Emilio apretó los puños. Usted habla como si supiera lo que cargo. Lo sé. Cargas los nombres de los que no volvieron. El silencio cayó entre los dos. Emilio bajó la mirada. Recordó las noches en el frente, el frío, los cuerpos inmóviles junto a él. No todos merecían morir, murmuró. Y yo sigo aquí, sin razón. Jesús recogió una estaca y comenzó a cavar un hoyo. Quizás no estás vivo por casualidad. Quizás alguien te dejó aquí para algo más. Emilio lo observó en silencio. El sudor le corría por la frente mientras ayudaba a levantar la cruz. Cuando el sol subió, la madera ya estaba firme, proyectando una sombra alargada sobre la tierra seca. Jesús apoyó la mano sobre el tronco y dijo: No vine a recordarte la guerra, Emilio. Vine a enseñarte lo que viene después. ¿Y qué viene después del infierno?, preguntó él con ironía. El perdón. Y luego la vida. Emilio suspiró agotado. ¿Usted cree que Dios todavía escucha a gente como yo? Dios nunca dejó de escucharte. Fuiste tú quien dejó de hablarle. Las palabras quedaron flotando en el aire. Emilio bajó la cabeza, incapaz de sostener la mirada de Jesús. En su pecho, una mezcla de rabia y tristeza empezó a quebrarse. Vi cosas que nadie debería ver, dijo en voz baja. Vi morir a niños, a hombres buenos. Y si Él existía, ¿por qué los dejó solos? Jesús lo miró con una ternura que dolía. Yo estuve ahí, Emilio. Cada vez que pensaste que nadie te escuchaba, yo estaba contigo. Pero no siempre se gana con armas. A veces solo se resiste para que otros puedan seguir. Emilio se sentó en la tierra agotado. Pasó un rato sin decir nada. Finalmente levantó la vista hacia la cruz recién erguida. No entiendo qué sentido tiene esto. No tienes que entenderlo hoy, respondió Jesús. Solo recuerda que todo lo que se levanta con dolor permanece firme. El viento comenzó a soplar con fuerza, levantando el polvo. Las hojas secas giraban alrededor de la cruz, como si danzaran. Emilio observó el movimiento, sintiendo algo que no lograba nombrar. ¿Y si no creo en milagros?, preguntó finalmente. Jesús sonrió. No hace falta creer en los milagros. Basta con creer que el amor puede volver a empezar. El soldado bajó la cabeza, tocó la madera áspera y cerró los ojos. Por un instante, sintió el peso de su culpa disiparse, aunque no del todo. Jesús, a su lado, lo miró en silencio, sabiendo que aquella cruz no era solo un símbolo, sino un comienzo. Cuando emprendieron el regreso, el cielo se había vuelto más claro. A lo lejos el pueblo seguía igual, pero en el corazón de Emilio algo pequeño, casi invisible, había comenzado a moverse. Un rumor de fe que aún no se atrevía a reconocer, pero que ya no podía ignorar. El olor a café de olla llenaba la cocina cuando doña Rosario vio entrar a Jesús por la puerta del patio. El sol de la mañana se filtraba entre las cortinas, tiñendo de oro el aire polvoriento. Ella, de rodillas frente al fogón, levantó la vista y sintió un estremecimiento. No era miedo, sino algo más profundo, una paz que la hizo olvidar por un momento los años de espera, las noches de rezos y los días de soledad. «Buenos días, doña Rosario», dijo Jesús con voz serena. «Buenos días, señor», respondió ella sorprendida. No lo había visto llegar. «El camino es corto cuando se anda con propósito», contestó él, dejando su bastón junto a la puerta. Emilio entró detrás, en silencio, con las manos manchadas de tierra.
Su madre le sirvió una taza sin decir palabra. Jesús tomó asiento, observando los pequeños detalles del lugar: la imagen de la Virgen colgada en la pared, las flores marchitas en un vaso de vidrio, un rosario gastado sobre la mesa. «Mi madre lo vio trabajar en el campo», dijo Emilio con cierta desconfianza. «Dice que tiene manos de carpintero». «Las manos solo hacen lo que el corazón les pide», respondió Jesús. «Y el tuyo aún no ha decidido qué quiere construir». Doña Rosario miró a su hijo. Hacía mucho que no lo veía así, quieto, escuchando. Recordó al niño que corría descalzo por los surcos antes de que el ejército se lo llevara. «¿Le sirvo un poco más de café, señor?», preguntó intentando disimular su emoción. «Gracias, madre», dijo Jesús. «Pero antes, bendigamos la mesa». Rosario dudó un instante, luego asintió. Jesús juntó las manos y comenzó a orar. Su voz era baja, profunda, como si las palabras salieran del centro de la tierra. Emilio bajó la mirada. Hacía años que no rezaba. Cuando Jesús terminó, el silencio se llenó de algo que ninguno supo describir. «No recuerdo la última vez que alguien bendijo esta casa», susurró doña Rosario. «Desde que mi esposo murió y Emilio se fue, el lugar se quedó frío». Jesús la miró con ternura. «El frío no se va cerrando puertas, sino encendiendo fuego. Usted lo ha hecho cada noche, con su fe». Rosario sintió los ojos húmedos. Tomó asiento frente a ellos, intentando mantener la compostura. «¿Y usted, señor? ¿De dónde viene?» Jesús sonrió levemente. «De donde el amor se siembra y no muere». Emilio soltó una risa breve, incrédula. «Eso suena bonito, pero en el mundo real el amor no dura». «Depende de en qué lo siembres», respondió Jesús. «Si lo haces sobre miedo, se marchita. Si lo haces sobre esperanza, florece incluso en la guerra». Doña Rosario se persignó sin decir nada. Había escuchado muchas homilías en su vida, pero ninguna con esa claridad. Pasaron la tarde conversando. Jesús habló poco, pero cada palabra parecía pesar más que el tiempo. Cuando el sol empezó a caer, ayudó a Rosario a recoger la mesa. Mientras lo hacía, le dijo en voz baja: «Su hijo aún carga una herida que no sangra. Es más profunda que las balas que esquivó». Rosario apretó el paño entre las manos. «He rezado por él todos los días», susurró. «Pero hay noches en que siento que Dios no escucha». «Dios siempre escucha, madre», dijo Jesús, «pero a veces guarda silencio para que el corazón aprenda a hablar». Ella lo miró con gratitud. «¿Y podrá sanar?», preguntó. «Sí», respondió él, «pero no solo él. Usted también». Emilio los observaba desde la puerta. No entendía cómo aquel hombre lograba entrar tan fácil en la confianza de su madre. Había pasado una vida construyendo muros, y Jesús los derribaba con unas cuantas palabras. Cuando la noche cayó, Rosario encendió una vela frente a la Virgen y agradeció por la primera cena compartida sin miedo. Jesús se levantó, tomó su bastón y dijo: «Gracias por su mesa, doña Rosario. Mañana volveré a trabajar en el campo». Ella asintió. «Esta casa siempre tendrá un lugar para usted». Emilio guardó silencio, pero en el fondo sabía que algo estaba cambiando. No sabía si para bien o para mal, solo que, desde la llegada de Jesús, el aire del rancho se había llenado de vida otra vez. Y esa noche, por primera vez en años, el soldado durmió sin pesadillas. La madrugada se deslizó silenciosa sobre el rancho. Emilio despertó antes del amanecer, empapado en sudor. Había soñado otra vez con el frente, con la tierra ardiendo, con los gritos, pero esta vez en el sueño no estaba solo. Jesús estaba allí, caminando entre los cuerpos sin miedo, mirándolo con compasión mientras el humo lo cubría todo. Despertó con la respiración entrecortada y una culpa que no lo abandonaba ni en la vigilia. Salió al patio y se sentó en el borde del pozo seco. El cielo todavía era una sombra azul. Cerró los ojos intentando calmar la mente, pero las imágenes volvían una y otra vez. La voz de su compañero Santiago, el más joven del pelotón, resonaba en su memoria. «No me dejes, Vargas, no me dejes aquí». Emilio apretó los dientes.
Había prometido volver por él, pero nunca lo hizo. Jesús apareció detrás de él, en silencio. No se puede esconder el sol con las manos, Emilio. El soldado no volteó. Tampoco se puede devolver la vida a los muertos. No, respondió Jesús, pero sí se puede devolver el alma al que sigue vivo. Emilio giró lentamente. ¿Y cómo se hace eso? ¿Pidiéndole perdón a un fantasma? Jesús se acercó y se sentó a su lado. No a un fantasma, sino al recuerdo. Es más fuerte de lo que crees. El viento soplaba frío. Los gallos del pueblo comenzaban a cantar a lo lejos. Emilio respiró hondo y dijo con voz baja: Santiago murió por mi culpa. Yo debía cubrirlo, pero me asusté. Me escondí detrás de un muro. Cuando salí ya era tarde. Jesús lo escuchaba sin interrumpir. No lo hice por cobardía, continuó Emilio. Lo hice por instinto. Quería vivir, aunque en ese instante supe que, al hacerlo, iba a cargar con su muerte para siempre. Jesús miró hacia el horizonte. El miedo no te hizo cobarde, te hizo humano. ¿Y de qué sirve ser humano cuando el precio es la culpa?, preguntó Emilio. Sirve para entender que la vida no se mide por errores, sino por lo que haces con ellos después. Emilio bajó la cabeza. ¿Y qué puedo hacer ahora? Él está muerto. Llévame donde descansan los que no volvieron, dijo Jesús. Quiero conocerlos. Al mediodía, caminaron hasta el panteón del pueblo. El suelo estaba agrietado y el aire olía a hierba seca. Las cruces, torcidas y cubiertas de polvo, marcaban los nombres de los caídos. Emilio se detuvo frente a una tumba sin flores. En la madera, escrita con pintura blanca, se leía: Santiago López, 1918-1943. El soldado cayó de rodillas. No tuve el valor de venir antes, murmuró. Su madre murió esperándolo. Nunca le dije que fue culpa mía. Jesús se inclinó y puso una mano sobre su hombro. El perdón no necesita testigos, Emilio, solo verdad. Las palabras lo quebraron. Golpeó la tierra con el puño, impotente. No sé cómo pedir perdón. Con silencio, respondió Jesús. El alma entiende lo que las palabras no pueden decir. Emilio permaneció ahí, en silencio, mientras las lágrimas caían sobre la tierra. No recordaba la última vez que había llorado. Durante la guerra aprendió a no hacerlo porque llorar era perder el control, pero esa tarde no luchó contra las lágrimas. Jesús cerró los ojos y murmuró una oración breve, casi inaudible. Cuando terminó, dijo: Ninguna culpa puede vencer al perdón, pero primero tienes que perdonarte tú. ¿Y si no puedo? Entonces, deja que el amor lo haga por ti. Emilio se quedó mirando la tumba, agotado. Por un momento, el viento cesó y el silencio del campo se volvió absoluto. Sintió que algo dentro de él se aflojaba, como si un nudo antiguo se deshiciera poco a poco. Al levantarse, Jesús lo miró con serenidad. Este es solo el primer paso. Aún queda camino por andar. Emilio asintió, limpiándose el rostro con la manga. Mientras regresaban al rancho, no dijo una palabra, pero dentro de él, por primera vez desde la guerra, el peso de la culpa había comenzado a ceder. El calor se volvió insoportable en los días siguientes. Las lluvias no llegaban y el pozo del rancho, que había alimentado a 3 generaciones de los Vargas, se secó por completo. Emilio miraba el fondo vacío, cubierto de grietas, y sentía que ese hueco era un reflejo de sí mismo. Los vecinos murmuraban que la sequía era castigo, otros decían que era señal del fin de los tiempos. Pero Jesús, tranquilo como siempre, observaba el horizonte con la mirada puesta en algo que nadie más veía. El agua no se acaba, dijo una mañana. Solo se esconde donde ya no la buscan. Emilio lo miró con cansancio. Aquí no hay nada escondido, maestro. He cavado desde que era niño. Sé cuándo la tierra muere. Entonces cavemos donde nunca lo hiciste, respondió Jesús. Doña Rosario los observaba desde la ventana, con el rosario entre las manos. Sabía que Jesús no hablaba por hablar, y aunque no entendía del todo lo que pretendía, su corazón le decía que debía confiar. A la mañana siguiente, Jesús reunió a varios hombres del pueblo. Algunos vinieron por curiosidad,
otros por respeto a doña Rosario y unos pocos por fe. Entre ellos estaba don Hilario, el más viejo del lugar, quien se cruzó de brazos y murmuró: «Ese pozo está seco desde marzo. Ni los ingenieros pudieron hacer brotar una gota». Jesús se inclinó sobre la tierra agrietada y la tocó con la palma. «El agua no ha muerto», dijo. «Solo espera a que alguien la llame por su nombre». Los hombres se miraron entre sí. Emilio, aunque dudaba, comenzó a cavar. El sol ardía en lo alto, y cada golpe de pala era una lucha entre la razón y la esperanza. Jesús trabajaba junto a ellos sin descanso. Su túnica se cubría de polvo, y sin embargo, su rostro seguía sereno. Pasaron horas. El sudor les corría por la espalda, el aire se volvía espeso. Algunos empezaron a quejarse. «Es inútil», dijo uno. «Solo estamos removiendo huesos del desierto». Jesús se detuvo y miró al hombre. «¿Y qué esperas encontrar si ya te rendiste antes de buscar?». Las palabras los dejaron en silencio. Emilio, con los brazos temblorosos, siguió cavando. Sentía el corazón latir con fuerza, como si cada palada fuera un acto de fe que no sabía si merecía. Cuando el sol comenzaba a caer, la pala chocó contra algo húmedo. Se arrodilló incrédulo y metió las manos en el hoyo. El barro le cubrió los dedos. Un murmullo recorrió el grupo. Jesús se acercó despacio, extendió las manos sobre la tierra y dijo: «Despierta». En ese instante, un hilo de agua comenzó a brotar. Pequeño al principio, luego más fuerte. Los hombres retrocedieron, asombrados, mientras el agua corría limpia, clara, viva. Don Hilario cayó de rodillas, persignándose una y otra vez. Los demás hicieron lo mismo. Emilio se quedó inmóvil, viendo cómo el pozo, que creía muerto, revivía ante sus ojos. «¿Cómo lo hizo?», preguntó con voz temblorosa. Jesús sonrió. «El agua nunca se fue, Emilio. Solo necesitaba que alguien creyera que aún podía fluir». Doña Rosario salió corriendo desde la casa, llorando. Hundió sus manos en el agua y las llevó al rostro. «Bendito sea el Señor», murmuró entre sollozos. Los hombres bebieron, llenaron cántaros, mojaron sus rostros resecos. El aire, antes pesado, se volvió fresco, casi nuevo. Jesús observó en silencio mientras la gente lo rodeaba, agradecida. Esa noche el pueblo entero habló del milagro. Algunos decían que el forastero era un santo, otros que era el mismo Jesús regresado a la tierra. Emilio, sin embargo, no decía nada. Se sentó junto al pozo, mirando cómo el agua reflejaba las estrellas. Jesús se acercó y se sentó junto a él. «¿Ya crees?», preguntó. «No lo sé», respondió Emilio. «Pero por primera vez en mucho tiempo, quiero hacerlo». Jesús asintió con calma. «El agua brota donde nace la fe, y la tuya apenas está comenzando a correr». El viento sopló suave, trayendo consigo el olor de la tierra mojada. Por fin, el desierto respiraba, y con él el alma del soldado que había vuelto del frente. El amanecer llegó sereno después del milagro del agua. El pueblo entero despertó distinto. Los animales bebían con calma, los niños reían, y el aire olía a tierra húmeda. Sin embargo, dentro de Emilio quedaba una inquietud que no se apagaba. Había aprendido que la culpa podía lavarse con lágrimas, pero no con silencio. Jesús lo observaba desde el umbral del rancho, con esa mirada que no pedía explicaciones, solo verdad. «Aún cargas un nombre que no has pronunciado», dijo Jesús sin preámbulos. Emilio sabía a quién se refería. «No basta con haber llorado en su tumba», respondió. «Falta algo más. Falta el perdón de los vivos», dijo Jesús. «No todo lo que muere se entierra bajo tierra». Emilio miró hacia el horizonte. Recordó a Clara, la viuda de Santiago. Vivía al otro lado del pueblo, en una casa de adobe junto al río. Desde su regreso, había evitado pasar por allí, no por cobardía, sino porque temía verla y sentir el peso de su mirada. «Si voy, la heriré más», dijo. «El dolor no se multiplica cuando se comparte», respondió Jesús. «A veces, al dividirlo, se alivia». Ese día, Emilio tomó su sombrero y caminó hacia la casa de Clara.
El sol apenas despuntaba y el aire estaba fresco. A cada paso la tierra parecía pesar más. Al llegar, vio el humo salir del fogón y escuchó el llanto de un niño pequeño. Dudó antes de golpear la puerta, pero una voz dentro de él, suave y firme, le dijo: «Hazlo». Clara abrió. Tenía el rostro cansado, las manos ásperas, pero sus ojos seguían siendo los mismos que recordaba, serenos, dignos. «Emilio», dijo con sorpresa. «Pensé que nunca volvería a verte». Él bajó la mirada. No sabía si debía venir. «¿Por qué lo haces ahora?», preguntó ella. Emilio respiró hondo. «Porque ya no puedo seguir viviendo sin decirte la verdad. Santiago murió por mi culpa. Pude salvarlo, pero el miedo me detuvo. Me escondí y cuando regresé ya era tarde». Clara permaneció en silencio. El niño seguía llorando adentro, y ella lo tomó en brazos sin apartar los ojos de Emilio. «Yo siempre supe que él no murió solo», dijo finalmente. «Lo sentí en el alma, pero también sé que ninguno de ustedes quería morir. No te guardé rencor». Emilio alzó la vista, incrédulo. «¿No me odias?». «No», respondió ella. «Lo que pasó allá no lo decidiste tú. Lo decidió la guerra. Y la guerra se lleva todo, incluso la fe de los buenos». Él sintió que las palabras lo atravesaban. Durante años había esperado una condena, pero encontró compasión. «Yo he rezado por él cada noche», continuó Clara, «pero también por ti. Si volviste, fue por algo». Emilio sintió un nudo en la garganta. «No sé si merezco ese perdón». «Nadie lo merece», dijo ella. «Solo se recibe cuando el corazón se abre lo suficiente para dejarlo entrar». Jesús, que esperaba afuera, observaba el encuentro desde lejos. No necesitaba escuchar las palabras. Bastaba con ver la manera en que el aire alrededor de ambos se volvía más liviano. Antes de irse, Clara se acercó y puso una mano sobre el hombro de Emilio. «Prométeme algo», dijo. «Que no volverás a esconderte detrás de tu culpa. Mi esposo no te querría roto». Él asintió con los ojos húmedos. «Lo prometo». Mientras regresaba al rancho, el cielo se teñía de un azul profundo. Por primera vez en años, Emilio sintió que podía respirar sin ese peso en el pecho. Al llegar, Jesús lo esperaba sentado junto al pozo. «¿Encontraste lo que buscabas?», preguntó. «No lo sé», respondió Emilio. «Pero siento que algo dentro de mí dejó de doler». Jesús sonrió. «El perdón no borra el pasado, hijo, solo le quita el poder de seguir castigándote». El viento sopló desde el norte, suave, y Emilio cerró los ojos. Había entendido al fin que la redención no llega del cielo ni del agua, sino de los labios que se atreven a decir «lo siento», y de los oídos que deciden responder «ya basta». El cielo amaneció pesado, cubierto de nubes negras que presagiaban desgracia. El aire olía a tierra eléctrica, a esa mezcla que anuncia la furia del cielo. El pueblo de Chihuahua se preparaba para la tormenta, pero nadie imaginaba lo que venía. Emilio observaba el horizonte desde el pozo que días atrás había vuelto a la vida. El agua reflejaba un cielo oscuro, agitado, como si el milagro que la había traído estuviera a punto de ser puesto a prueba. Jesús apareció a su lado, tranquilo, con el bastón en la mano. «Todo lo que nace de la fe será probado, Emilio», dijo. «Pero no temas, la prueba no es castigo, es camino». «¿Camino a qué?», preguntó él. «A saber quién eres cuando todo se tambalea». El viento comenzó a soplar con fuerza. Las ramas de los mezquites crujieron y las gallinas corrieron despavoridas hacia los corrales. Doña Rosario salió con un rebozo sobre la cabeza, mirando el cielo con preocupación. «Esa nube viene del norte», dijo. «No es tormenta normal». Las primeras gotas cayeron gruesas, golpeando la tierra seca con furia. En cuestión de minutos, la lluvia se convirtió en un muro de agua. Los truenos rugían tan cerca que la casa temblaba. Emilio corrió a asegurar las puertas. Desde la ventana vio al río, crecido y desbordado, arrastrando ramas, piedras y animales. De pronto, un grito se escuchó desde el pueblo.
Doña Rosario se persignó. «Los niños de la escuela», dijo con angustia. «El río los va a alcanzar». Jesús lo miró sin decir palabra, pero su mirada bastó. Emilio tomó una cuerda y salió corriendo bajo la lluvia. El agua le llegaba a las rodillas cuando cruzó el puente viejo. La corriente rugía como una bestia viva. A lo lejos vio la pequeña escuela rural, cercada por el río crecido. Dentro los niños y la maestra gritaban atrapados. Jesús lo siguió, avanzando con pasos firmes, sin vacilar. «No dejes que el miedo decida por ti, Emilio», gritó entre el viento. Emilio amarró la cuerda a un árbol y la lanzó hacia la puerta de la escuela. Uno de los niños la sujetó con manos temblorosas. Entró empapado y comenzó a sacar a los más pequeños. La corriente golpeaba, el barro se deslizaba bajo sus pies, pero él no se detuvo. Jesús, desde afuera, guiaba a los que salían, tomándolos del brazo y conduciéndolos hacia tierra firme. Su voz era firme, segura, casi imposible de escuchar entre el trueno y la lluvia, pero cada palabra parecía abrir paso entre el caos. Un relámpago cayó cerca, iluminando todo. Por un instante Emilio vio cómo el agua derribaba el muro lateral de la escuela. «¡Jesús!», gritó. «¡Cuidado!». Una parte del techo se vino abajo, y Jesús desapareció entre el polvo y la lluvia. Emilio corrió hacia el lugar, desesperado. Removió tablas, piedras, barro. «¡Responda!», clamó con la voz quebrada. No hubo respuesta, solo el sonido ensordecedor del agua. El miedo lo paralizó un instante. No podía perderlo, no después de todo lo que había vivido. Se arrodilló con el corazón latiendo con furia y susurró: «No me dejes solo, no ahora». En ese momento, una mano se posó sobre su hombro. Era Jesús, empapado, cubierto de lodo, pero ileso. «Nunca estuviste solo», dijo con calma. Emilio lo miró sin poder hablar. Sintió una mezcla de alivio y asombro. Jesús ayudó a levantar a los últimos niños y los llevó fuera de peligro. Cuando el último cruzó la cuerda, el río se desbordó por completo y arrasó con la vieja escuela. Horas después, cuando el agua comenzó a bajar, el pueblo entero se reunió en silencio. Nadie podía explicar cómo habían sobrevivido todos. Doña Rosario abrazó a su hijo con lágrimas en los ojos. Jesús observaba desde lejos, con la mirada fija en el horizonte. Emilio se acercó, aún temblando. «Pudo haber muerto», dijo. «Morir no es lo peor que puede pasar», respondió Jesús. «Lo peor es vivir sin propósito». El trueno se alejó, dejando tras de sí un cielo rasgado por la luz. Emilio, agotado, comprendió que aquella tormenta no solo había purificado la tierra, sino también una parte de su alma. Pero aún no sabía que lo peor, o lo mejor, estaba por venir. La mañana después de la tormenta llegó envuelta en un silencio profundo. El pueblo parecía contener la respiración. El río, antes enfurecido, corría ahora manso, como si nada hubiera ocurrido. Los niños salvados dormían en las casas vecinas, y el aire olía a barro fresco y esperanza. Emilio despertó con el cuerpo adolorido, pero con la mente más clara que nunca. Había pasado la noche ayudando a rescatar lo que el agua no se llevó. Jesús estaba sentado frente al pozo, observando el reflejo del cielo gris, su ropa aún húmeda, su mirada serena. Emilio se acercó con paso lento, sintiendo una mezcla de gratitud y asombro. «Pensé que había muerto allá dentro», dijo. «Lo vi desaparecer». Jesús sonrió con calma. «Algunas cosas deben desaparecer para que otras puedan nacer». Emilio se sentó a su lado. El agua del pozo seguía cristalina, como si ni la tormenta hubiera podido ensuciarla. «Anoche sentí miedo, pero no el mismo de antes», dijo. «Era distinto, como si supiera que debía seguir, aunque todo pareciera perdido». «Eso es la fe», respondió Jesús. «No la certeza de que todo saldrá bien, sino la fuerza para seguir cuando todo parece acabar». Por primera vez, Emilio guardó silencio sin vergüenza. Dejó que las palabras hicieran eco en su interior. Su mente volvía a los rostros de los niños, a la voz de su madre rezando, al momento en que el agua lo envolvía y creyó no salir con vida. Antes, en el frente,
Pensaba que la vida era solo sobrevivir, dijo. Pero anoche sentí que vivir es más que eso. Jesús asintió. Sobrevivir es resistir al miedo. Vivir es resistir al olvido. A lo lejos, los hombres del pueblo trabajaban reparando los caminos. Doña Rosario llevaba comida a los damnificados y todos hablaban del milagro. Ninguno había muerto. El viejo don Hilario juraba que vio una luz entre las aguas cuando el techo cayó. Decía que fue como si el cielo se abriera por un instante. Emilio observó a Jesús, intentando entender. «No sé quién es usted realmente», dijo, «pero cada vez que el miedo me toca, usted aparece». Jesús miró hacia el horizonte. «Yo no aparezco, Emilio. Solo recuerdas verme cuando tu alma lo permite». El soldado frunció el ceño, pensativo. «¿Entonces siempre ha estado aquí?» «Desde antes de que nacieras», respondió Jesús. «Pero cada hombre decide cuándo abrir la puerta». El viento sopló suave, trayendo consigo el olor del campo húmedo. Emilio sintió un escalofrío, no de frío, sino de comprensión. Todo lo que había vivido, la guerra, la culpa, el dolor, había sido un camino hacia ese momento. Jesús se levantó y caminó hacia el pozo. «Mira tu reflejo», dijo. «¿Qué ves?» Emilio se inclinó sobre el agua. Vio su rostro cansado, pero diferente. Los ojos menos duros, la expresión más ligera. «Veo a un hombre que ya no huye», respondió. «Entonces has resucitado», dijo Jesús. «No en cuerpo, sino en alma». Emilio levantó la vista, sorprendido. «¿Resucitar? Yo no he muerto». «Sí lo hiciste», replicó Jesús. «Moriste el día que dejaste de creer en ti, el día que pensaste que la guerra te había robado todo, pero hoy vuelves a respirar de verdad». El silencio volvió, pero no pesaba. Era un silencio limpio, lleno de significado. Emilio miró el cielo despejado y sintió una paz que nunca había conocido. Jesús habló una vez más con voz baja. «Recuerda, Emilio, no vine a salvarte del dolor, sino a enseñarte a amarlo hasta que deje de doler». El soldado lo escuchó con el corazón latiendo fuerte. Por primera vez comprendió que no debía borrar su pasado, sino abrazarlo. El sonido del viento, el murmullo del agua y el canto lejano de los gallos se mezclaban en una melodía nueva. Esa mañana, el pueblo recuperó la calma. Y Emilio, sentado junto al hombre que ya sabía quién era, entendió que la guerra no había sido su final, sino el comienzo de su redención. El sol caía tibio sobre el rancho cuando Jesús comenzó a hablar menos y a mirar más el horizonte. Emilio lo notó. Había algo distinto en su semblante, como si cargara una despedida que aún no quería pronunciar. Doña Rosario también lo percibía. Cada vez que Jesús se detenía a rezar al atardecer, la casa entera parecía guardar silencio. Una tarde, mientras el aire olía a mezquite y a pan recién hecho, Jesús se acercó a Emilio, que arreglaba una cerca. «El tiempo de quedarse llega a su fin», dijo con voz tranquila. Emilio soltó el martillo y lo miró sin entender. «¿A qué se refiere?» «He venido para mostrarte el camino, no para recorrerlo por ti». El soldado frunció el ceño. Una mezcla de temor y desconcierto lo atravesó. «¿Va a irse?», preguntó. Jesús asintió. «Cada alma tiene su momento para andar sola. El tuyo está cerca». Emilio sintió un nudo en la garganta. «No estoy listo. Apenas empiezo a entender lo que significa vivir sin miedo». «Y por eso debo partir», respondió Jesús. Cuando el maestro se queda demasiado, el discípulo se acomoda en su sombra. El silencio se extendió entre ambos. El viento movía el polvo del camino y el sol comenzaba a ocultarse detrás de los cerros. «¿Y qué voy a hacer sin usted?», preguntó Emilio con voz baja. «Seguir construyendo», dijo Jesús, «pero no cercas ni muros. Levanta un lugar donde los corazones cansados encuentren descanso». Emilio se pasó la mano por el rostro, incrédulo. «¿Un lugar? ¿Como una iglesia?» «Una casa para la fe», respondió Jesús. «La vieja capilla del pueblo aún respira bajo las ruinas. Renuévala.
Haz que vuelva a tener voz. Emilio lo miró fijamente. Recordaba esa capilla, las paredes derrumbadas, el altar cubierto de polvo, el crucifijo roto. Nadie entraba allí desde hacía años. No sé si puedo hacerlo. No soy sacerdote ni santo. Soy un hombre que mató y sobrevivió. Jesús sonrió con ternura. Y precisamente por eso te elegí. La fe no nace en los templos, sino en los hombres que se caen y se levantan. Doña Rosario salió con un jarro de agua y los observó a lo lejos. En su corazón ya sabía que aquel hombre no permanecería mucho más, pero no temía. Había visto cómo su hijo, el mismo que regresó del frente con los ojos vacíos, ahora miraba el mundo con esperanza. Jesús bebió un sorbo y dijo: «Cuando termines la capilla, sabrás qué hacer con el resto». «¿Y si el pueblo no me escucha?», preguntó Emilio. «No necesitas que te escuchen, solo que te vean construir. La fe se enseña con las manos antes que con las palabras». Emilio bajó la cabeza. Las manos le temblaban, pero algo dentro de él ardía, una convicción que lo empujaba a creer. «¿Por qué yo?», susurró. «Porque el que conoce la guerra puede enseñar el valor de la paz», respondió Jesús. «Y porque en ti habita un fuego que ya no es destrucción, sino luz». El cielo se tornó naranja. Jesús miró hacia el oeste, donde la línea del sol se hundía lentamente. «Pronto tendré que seguir mi camino», dijo. «Pero antes quiero que recuerdes esto. No temas cuando la voz del cielo parezca callar. A veces, el silencio es la forma en que Dios te dice que confía en ti». Emilio lo observó, intentando grabar cada palabra, cada gesto. «¿Volveré a verlo?», preguntó. Jesús le sostuvo la mirada. «Siempre que abras la puerta con el corazón limpio, me encontrarás allí». Cuando la noche cayó, el rancho quedó envuelto en quietud. Emilio miró las estrellas y comprendió que el llamado no era un castigo ni una obligación. Era una promesa. Jesús no se había ido todavía, pero el eco de su partida ya resonaba en el alma del soldado. Y en ese eco, algo le decía que el verdadero propósito de su regreso apenas comenzaba a revelarse. El amanecer llegó con un aire nuevo, como si el cielo mismo supiera que algo estaba por comenzar. Emilio se despertó antes que el sol. Había pasado la noche pensando en las palabras de Jesús. «Levanta un lugar donde los corazones cansados encuentren descanso». Aquella frase no lo dejaba en paz. No sabía por dónde empezar, pero algo dentro de él le decía que debía intentarlo. Tomó sus herramientas y caminó hacia el viejo camino que conducía a la capilla abandonada. El polvo cubría las piedras y la puerta, vencida por los años, colgaba de un solo clavo. Las paredes estaban agrietadas, el techo a punto de ceder, y las imágenes del altar se confundían con sombras, pero aún en ruinas, el lugar conservaba un silencio sagrado, una calma que imponía respeto. «Aquí fue donde muchos aprendieron a rezar», dijo doña Rosario, que había decidido acompañarlo. «Cuando cerraron la capilla, el pueblo perdió algo más que un templo, perdió la costumbre de mirar hacia arriba». Emilio asintió, observando los muros desmoronados. «Entonces haremos que vuelvan a mirar». Los primeros días trabajó solo, quitó escombros, levantó piedras, limpió el polvo. Sus manos, acostumbradas al fusil, aprendieron a sostener el martillo con otra intención. Cada golpe era una conversación con su pasado, una forma de redimir lo que había destruido. Pero el trabajo era duro, y el sol implacable. A veces dudaba, preguntándose si aquel esfuerzo tenía sentido. Jesús lo visitaba cada tarde. No hablaba mucho. Solo observaba, ayudaba en silencio y dejaba frases que Emilio recordaba durante la noche. «Las manos que construyen sanan más que las que rezan», le dijo un día mientras levantaban el marco de una ventana. A la semana siguiente, algunos vecinos comenzaron a acercarse. Primero don Hilario, con su sombrero viejo y un saco de cal. Luego Clara, la viuda de Santiago, con un balde de agua y pan para los trabajadores. Después vinieron los jóvenes, los mismos que antes lo miraban con desconfianza. Nadie lo dijo en voz alta,
pero todos sabían que algo estaba cambiando en Emilio y que ese cambio era contagioso. El pueblo se unió poco a poco. Las mujeres traían comida, los hombres ayudaban con las maderas, los niños recogían piedras. La capilla, que había sido símbolo del abandono, comenzó a llenarse de risas, de voces, de vida. Emilio sentía una emoción que no recordaba desde su infancia: pertenecer. Una tarde, mientras el sol caía detrás de los cerros, Jesús llegó con una pequeña cruz de madera en las manos. «Cuando termines, colócala sobre la entrada», dijo, no como adorno, sino como promesa. Emilio tomó la cruz y la sostuvo un momento, en silencio. «¿Qué promesa?», preguntó. «La de no olvidar que este lugar no lo levanta el hombre, sino la fe que el hombre descubre en sí mismo». Pasaron semanas. El pueblo trabajaba sin descanso. Cada día traía un nuevo avance. El techo reparado, el altar reconstruido, las paredes cubiertas de cal blanca. Y aunque el cuerpo de Emilio se cansaba, su espíritu se fortalecía. Por las noches miraba las estrellas desde el umbral y pensaba en el soldado que había sido. Aquel hombre ya no existía. En su lugar quedaba alguien capaz de levantar en lugar de destruir. Cuando colocaron la última piedra del campanario, Jesús lo observó con una sonrisa leve. «Lo lograste, Emilio». «No yo», respondió él. «Lo hicimos todos». «Exactamente», dijo Jesús. «Así es como se construye el reino, uno sobre otro, sin saber que en el acto de ayudar, cada quien se salva un poco más». Esa noche, el sonido del martillo cesó. El aire estaba quieto y perfumado por el aroma de la cal fresca. Emilio, de pie frente a la capilla restaurada, comprendió que ya no necesitaba buscar a Dios en otro lugar. Lo había encontrado en cada mano que lo acompañó, en cada piedra que volvió a su sitio, y en la voz del hombre que lo había guiado hasta ese momento. Pero en su interior, una duda crecía. ¿Cuánto tiempo más se quedaría Jesús a su lado? El día amaneció tranquilo, con una luz suave que parecía bendecir el trabajo terminado. La capilla relucía bajo el sol, con sus paredes recién encaladas y el aroma a madera nueva en el aire. Los vecinos habían regresado a sus labores, pero la calma que dejó la reconstrucción aún se sentía en el pueblo. Era un silencio distinto, lleno de gratitud. Emilio llegó temprano. Caminó alrededor del templo, tocando las paredes con las manos ásperas. A cada paso revivía los días de esfuerzo, los rostros que habían ayudado, las risas compartidas bajo el sol. La cruz que Jesús le entregó ahora estaba sobre la entrada, firme, sencilla, luminosa. Se detuvo frente a ella, sintiendo que algo dentro de él se cerraba y algo más se abría. Jesús lo observaba desde el camino, apoyado en su bastón. Su rostro tenía una serenidad diferente, una luz que Emilio no había notado antes. «Has cumplido, hijo», dijo con voz calma. «No lo habría hecho sin usted», respondió Emilio. «Lo hiciste sin darte cuenta. Yo solo caminé a tu lado». Doña Rosario se acercó, con un pañuelo en las manos. Había pasado la mañana preparando café y pan para los vecinos que vendrían a la bendición del templo. Pero al ver la expresión de Jesús, comprendió. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «¿Ya se va, Señor?», preguntó con voz temblorosa. Jesús asintió. «Mi tiempo aquí terminó, madre. Lo que vine a sembrar ya está creciendo». Ella lo miró con ternura y tristeza. «No sé cómo agradecerle lo que ha hecho por mi hijo. Cuando volvió de la guerra no tenía alma, y usted se la devolvió». Jesús sonrió. «No fui yo, doña Rosario. Fue su amor el que lo sostuvo hasta que aprendió a ver de nuevo». Emilio apretó los puños. «No quiero que se vaya, no aún». Jesús se acercó despacio. «No puedo quedarme, Emilio, pero no estaré lejos. Cada vez que alguien entre por esa puerta buscando esperanza, ahí estaré». El silencio se hizo largo. El viento movía las hojas del mezquite y el sonido de la campana nueva rompió el aire, clara, pura. Jesús sacó del bolsillo una pequeña cruz de madera y se la entregó a Emilio. «Llévala contigo, no como recuerdo, sino como promesa». «¿Qué promesa?».
preguntó él con voz quebrada. Ha de no olvidar quién eres cuando vuelvas a sentir miedo. Emilio tomó la cruz con manos temblorosas. No sé cómo decir adiós, murmuró. No digas adiós, respondió Jesús. Solo sigue caminando. El que aprende a amar no se despide, se transforma. Doña Rosario se acercó y sin decir palabra abrazó a Jesús. Sus lágrimas cayeron sobre su túnica y por un instante todo el dolor de los años se volvió liviano. Que el Señor lo acompañe donde vaya, susurró ella. Ya lo hace, madre, respondió él con dulzura. Jesús miró una última vez la capilla. Luego se volvió hacia el camino polvoriento que conducía al norte. Caminaba despacio, sin prisa, como quien sabe exactamente hacia dónde va. Emilio lo siguió unos pasos, sin atreverse a detenerlo. «¿Nos volveremos a ver?», gritó finalmente. Jesús levantó la mano en señal de despedida. «Cuando el amor te visite, sabrás que he vuelto». El sol comenzaba a bajar, tiñendo el cielo de rojo. Emilio se quedó de pie, observando cómo su figura se perdía entre los árboles, hasta desaparecer por completo. Entonces, un viento cálido sopló desde el valle, y por un instante la cruz de la capilla brilló con una luz tenue, como un suspiro del cielo. Doña Rosario colocó su mano en el hombro de su hijo. «Hizo lo que tenía que hacer», dijo. Emilio asintió, con los ojos fijos en el horizonte. «Sí, pero ahora el camino me toca a mí». El silencio regresó al rancho, pero ya no era vacío. Era el silencio de quien comprende que el amor no termina con una partida, sino que empieza con ella. Y mientras el último rayo de sol caía sobre la cruz de madera, Emilio supo que su vida había cambiado para siempre. El tiempo pasó, y con él, las heridas comenzaron a cicatrizar. El pueblo de Chihuahua volvió a su ritmo, pero algo había cambiado. La capilla, que antes era ruina y silencio, se había convertido en el corazón del lugar. Cada mañana su campana resonaba clara entre los cerros, recordando a todos que el milagro no había sido solo el del agua o la tormenta, sino el de un hombre que regresó del frente con el alma rota y encontró sentido en servir a los demás. Emilio se levantaba antes del amanecer. Encendía una vela, abría la puerta de la capilla y dejaba que el aire fresco entrara. Ya no llevaba el uniforme del ejército, ahora vestía ropa sencilla, de campesino. Su vida giraba en torno a la fe que había aprendido a construir con las manos. Doña Rosario, envejecida pero fuerte, se encargaba del huerto junto al templo. A menudo se la veía sonriendo, murmurando oraciones, agradeciendo por cada nuevo día. La gente del pueblo decía que desde que el forastero se fue, ella nunca volvió a temer la soledad. Los jóvenes acudían a Emilio en busca de consejo. Algunos querían aprender a trabajar la tierra, otros solo escuchar sus palabras. Él no hablaba con tono de predicador, hablaba con la humildad de quien conoció el dolor y aprendió a mirar la vida sin odio. La fe no se enseña, solía decir, se contagia con los actos. Entre los visitantes frecuentes estaba Clara, la viuda de Santiago, que ayudaba con los niños huérfanos de la guerra. Su hijo, un pequeño de ojos brillantes, correteaba por el atrio cada tarde. A veces se detenía frente a la cruz de madera sobre la puerta y la tocaba con curiosidad. «¿Quién puso esto aquí?», preguntó un día. Emilio respondió con una sonrisa leve. «Un amigo, el mejor que he tenido». El niño frunció el ceño. «¿Y dónde está ahora?». Emilio miró el cielo con una paz que no necesitaba palabras. En cada lugar donde alguien vuelve a creer. El rumor sobre el milagro de la capilla se extendió por los pueblos vecinos. Algunos venían por curiosidad, otros buscando consuelo. Emilio nunca hablaba de Jesús directamente. Prefería contar historias, dejar que cada uno descubriera lo que necesitaba. Decía que la fe no se impone, se invita. Un día un joven soldado llegó al rancho. Había perdido amigos en combate y cargaba con la misma culpa que Emilio conocía bien. «No puedo dormir», le dijo. «Cada noche los veo». Emilio lo escuchó sin interrumpir.
Luego le entregó la pequeña cruz que llevaba siempre en el pecho. «Tómala», le dijo. «No te quitará el peso, pero te recordará que no lo llevas solo». El muchacho la aceptó con los ojos llenos de lágrimas. «¿Usted cree que puedo cambiar?» «Ya lo estás haciendo», respondió Emilio. «El primer paso es querer vivir distinto». Aquel encuentro marcó un antes y un después. Desde entonces, otros veteranos comenzaron a visitarlo, buscando palabras que los ayudaran a hacer las paces con su pasado. Así, sin proponérselo, Emilio se convirtió en guía, en consuelo, en testimonio vivo de que incluso los que regresan del infierno pueden encontrar luz. Los años siguieron su curso. Las canas comenzaron a cubrir su cabello y sus manos, antes firmes, se volvieron lentas. Pero su voz seguía fuerte. Doña Rosario solía decir que su hijo ya no hablaba como un soldado, sino como un hombre en paz con Dios. Una tarde, mientras el sol se escondía detrás de los cerros, Emilio se sentó frente a la capilla terminada. La campana sonó una última vez ese día y el eco pareció abrazar todo el valle. Cerró los ojos y recordó el rostro de Jesús en la puerta de su casa, aquella primera vez. Tu batalla no terminó, Emilio, apenas va a comenzar. Ahora entendía lo que esas palabras significaban. Su guerra no fue la del frente, sino la de su alma, y la había ganado no con armas, sino con amor. El viento sopló suave, moviendo las flores del altar, y por un instante Emilio creyó escuchar una voz, tan clara como el día en que todo empezó. El legado no está en lo que dejas, sino en lo que despiertas. Los años habían pasado como hojas llevadas por el viento. El cabello de Emilio era completamente blanco, y su andar se había vuelto pausado, pero su mirada seguía clara, firme, como si dentro de ella habitara todavía aquel joven que regresó del frente con el alma rota. La capilla seguía en pie, más viva que nunca, rodeada de flores que los vecinos plantaban cada primavera. Los niños jugaban en el atrio, y el sonido de la campana marcaba las horas con la misma pureza del primer día. Esa mañana, el cielo estaba despejado. Emilio se sentó frente a la puerta de su casa, el mismo umbral donde, tantos años atrás, había encontrado a Jesús esperándolo. Tenía la cruz de madera entre las manos, gastada por el tiempo, pero intacta en su significado. Doña Rosario ya había partido hacía algunos inviernos, y aunque la ausencia dolía, Emilio no se sentía solo. Había aprendido que el amor verdadero no se entierra, se transforma en presencia. El aire era tibio y olía a pan recién hecho. El pueblo vivía en calma, y cada domingo los rezos que llenaban la capilla llegaban hasta su casa como un eco familiar. Emilio cerró los ojos por un momento y pensó en todo lo que había vivido. La guerra, el miedo, la culpa, el perdón, el agua del pozo, el milagro de la fe. Todo tenía sentido ahora, como si cada herida hubiera sido una palabra en la historia que Dios escribió con su vida. De pronto el silencio del mediodía se quebró suavemente. Una voz, cálida y conocida, pronunció su nombre. Emilio. Abrió los ojos y levantó la mirada. Frente a la puerta, bajo la luz dorada del sol, estaba Jesús. Vestía igual que aquel día. Túnica sencilla, sandalias polvorientas, mirada serena. Sonreía con la misma calma de siempre, como si no hubiera pasado el tiempo. Sabía que volvería, dijo Emilio con voz emocionada. Te lo prometí, respondió Jesús. Vine por ti, hijo. El viejo soldado sonrió débilmente. He intentado ser digno de su confianza. Lo has sido, dijo Jesús, no por tus palabras, sino por lo que sembraste en los demás. Emilio miró hacia el valle. Desde su casa podía ver la cruz de la capilla brillando al sol. El pueblo cambió, murmuró. Ya no temen, ya no se esconden. Trabajan juntos, se ayudan. A veces pienso que ese era el verdadero milagro. Jesús asintió. Lo fue. Y tú fuiste su instrumento. El viento sopló suave, levantando un remolino de polvo dorado. Emilio sintió una paz profunda, una quietud que no conocía. ¿Y ahora qué sigue?, preguntó. Ahora descansas, respondió Jesús. Tu batalla terminó.
Emilio bajó la mirada hacia la cruz entre sus manos. Nunca imaginé que el frente más duro no sería el de las armas, sino el del alma. Los hombres suelen creer que la guerra se libra afuera, dijo Jesús, pero la verdadera lucha ocurre en el corazón. Tú la enfrentaste con valentía y venciste. Un silencio lleno de ternura los envolvió. Emilio respiró hondo, dejando que el aire cálido llenara sus pulmones. ¿Veré a mi madre?, preguntó. Sí, te espera, respondió Jesús. Todos los que amaste te esperan. El viejo soldado cerró los ojos. Entonces estoy listo. Jesús extendió su mano. Vamos, aún queda camino, pero esta vez no habrá dolor. Emilio se levantó despacio. Su cuerpo, que había cargado años de esfuerzo, ya no pesaba. Dio un último vistazo al pueblo, a la capilla, al pozo que seguía manando agua. Sonrió. Gracias por esperarme en la puerta, como la primera vez. Jesús lo miró con ternura. Siempre espero a los que regresan. El sol descendía tiñendo el cielo de naranja. Dos figuras caminaron hacia la luz, alejándose del rancho, y cuando desaparecieron entre el resplandor, una brisa recorrió el valle, moviendo las campanas de la capilla. Dentro, los fieles rezaban sin saber por qué el aire se sentía distinto, más puro, más vivo. Emilio Vargas había cumplido su promesa. Había regresado del frente, había hallado la paz, y Jesús una vez más lo esperaba en la puerta de su casa.